Capítulo 35. Noticias que destrozaron a la familia. Miran finalmente deja de creer las mentiras de su abuela y expulsa a Azife de la mansión Aslan Bey. Mientras Azife abandonaba la mansión, dijo que Miran se arrepentiría en el futuro, pero ahora el significado de venganza ha cambiado para Miran. Azife y Miran, que han creído la misma verdad durante años, lucharán entre sí a partir de ahora en la encrucijada por la que entraron en la historia de la venganza. ¿Será capaz Azife Aslan Bey de persuadir a Miran de que vuelva a seguir su propio camino? Si bien Ryan teme que el envío de Azife desde la mansión esté preñado de nuevos peligros, también trata de salvar a Miran, que está cada vez más alejada de ella por lo que ha hecho, de sus arrepentimientos. Mientras Cian, conmovido por la confesión de su padre, intenta persuadir a Nasu de que no revele este secreto para proteger a su familia, y Aren, quien se da cuenta de que no hay vuelta atrás en el camino del matrimonio con Arun, explica que Ryan es su madrastra para destruir a toda la familia una vez más. Capítulo 34. Miran destruye el imperio de Azife. Al enterarse de la verdad sobre la muerte de su madre, Miran está seguro de que su venganza se basa en una mentira. Miran, que aún no ha completado el juicio de conciencia de lo que le ha hecho a Ryan, y que está aplastado por el peso de estos hechos, dice que puede acudir a Ryan, aunque sea difícil. El hecho de que el hombre que ama no pueda aceptar las realidades de la vida que han creado enfurece a Ryan. Ryan, quien grita que su amor es más fuerte que todos los eventos que han sucedido, ¿podrá salvar a Miran del juicio de conciencia de que está preso? Por otro lado, Azar, que se entera de que Nasu no ayudó a Dilsa, está devastado por este hecho que se enteró 30 años después y se culpa a sí mismo por la muerte de Dilsa, quien pagó el precio por el error de su padre en el pasado. Azar y Miran, que ya no quieren vivir a la sombra de la verdad contaminada por mentiras, obtienen otra victoria en su camino para conocer la verdad a pesar de todo. Mientras que la victoria del dúo provoca el colapso del imperio de Azife, la confesión de Nasu cambia todos los equilibrios en la familia Sadoglu. Capítulo 33. Miran se acerca un paso más a la verdad. Mientras Miran y Ryan celebran su primer día de San Valentín, otra nota sobre el pasado estropea toda la celebración. Mientras Miran intenta averiguar de quién proviene la nota, sus encuentros sorpresa con Arun en el hotel hacen que Miran cambie sus sospechas sobre la nota Arun, pero las coincidencias en el hotel no terminan ahí. Mientras continúa el acuerdo de asociación de Azar y Miran, Miran coopera con Azar para investigar la nota que recibió. Nasu, que no quiere ahondar en el pasado y revelar los secretos que ha estado escondiendo, toma medidas para detener a Azar, que está investigando para encontrar al confidente de Dilsa. A pesar de todas las negatividades, Ryan y Miran, que se esfuerzan por hacer que cada momento sea mejor entre ellos, están un paso más cerca de la verdad con la presencia de la gendarmería. Miran, que quiere saber si su vida se basa en una mentira, cambia el equilibrio de su guerra con la nueva información que ha aprendido. Capítulo 32. Azar une a Ryan y Miran. Si van a continuar con esta asociación, Miran le pide a Azar que oculte el acuerdo que hicieron con todos, especialmente para evitar que Ryan sea lastimado, pero esta decisión dificulta que Miran se acerque a Ryan para corregir la decepción de Ryan. Azar, que no puede soportar el dolor de su hija y Miran cada vez que se separan, no acepta que este amor quede inconcluso, ni siquiera para terminar con la venganza, y se arremanga para unirlos. Al tener que volver a la mansión de Aslan Bey con el juego de Azife, lo que Elif escucha le duele mucho. Elif, que ya no quiere que las vidas de sus seres queridos se pongan en peligro por los trucos de su abuela, le da una respuesta inesperada a Azife para poner fin a la venganza. Azat, que sabe muy bien lo que significa amar de lejos, toma nuevas decisiones para que Elif no experimente el mismo dolor, pero esta situación no agrada a Andan y provoca una nueva crisis en la familia Sadoglu. Mientras tanto, la noticia de la elección del presidente del Consejo de Administración cae en la agenda de las dos familias. Azife, que está segura de que volverá a ser presidenta, corre el peligro de perder su castillo más valioso con la jugada de Geo con Diresis Enu con Diresis L, quien la ataca por lo que ha hecho. Dejando a un lado todas las negatividades para hacer realidad los sueños de la mujer que ama, Miran está lista para una sorpresa inolvidable para Ryan en su primer día de San Valentín. Capítulo 31. Los saldos están cambiando entre Aslan Bey y Sadoglu. A Miran le cuesta aceptar la realidad de la carta de Azar, pero ante esta situación que ya no puede ignorar, decide enfrentarse a su abuela. Aunque Azife intenta establecer un nuevo juego para salir de esta situación para la que no estaba preparada, la confianza quebrantada de Miran impide que Azife tenga éxito. Sultán, que no quiere que sus propios intereses se desperdicien por la gravedad de la situación, hace un movimiento valiente y pone a Azife en una deuda que tiene que pagar, mientras intenta llenar los vacíos que Azife no pudo llenar y confundir a Miran.
Con la aparición de la carta, Azar, que piensa que el juego de la venganza ha llegado a su fin, esta vez descubre que su padre le oculta algo con la nueva información que aprendió sobre Dilsa. Este juego, que Miran comenzó con ganas de venganza, revelará una a una todas las incógnitas del pasado, mientras que los grandes cálculos cambiarán todos los equilibrios entre las dos familias. Capítulo 30. Miran tiene que afrontar una de las realidades más dolorosas de su vida. Filipos explica que fue Azar Sadoglu quien hizo el anillo de Dilsa en la mansión Aslan Bey, donde su padre vino a cumplir su voluntad, y señala a Azize Aslan Bey como un objetivo de lo sucedido. Azize tiene que tomar una decisión difícil para salir de esta situación en la que fue atrapada desprevenida y hacer que Miran vuelva a creer en sí misma. Miran, que ha perdido la fe en las palabras de su abuela, se encuentra en medio de una gran incógnita con la elección de Azize. Con la revelación de la verdad detrás del anillo, Ryan está un paso más cerca de demostrar la inocencia de su padre, y Sukran, que se entera del brutal plan de venganza de Azize, está involucrada en la guerra. Lo que dice Sukran sobre su hija crea un efecto de bomba en la mansión de Aslan Bey. Miran está confundido acerca de la venganza cuando dice la verdad sobre el pasado de sus padres que todos conocen. Miran, que no quiere aceptar que lo que creyó durante todos estos años era una mentira, tendrá que afrontar una de las realidades más dolorosas de su vida, cuando la carta escrita por su madre sea bofeteada por Azar. Capítulo 29. El incendio de la granja abre las puertas del pasado. Azize, cuya cosa más preciosa le fue arrebatada, sucumbió a su ambición de lastimar a Nasu e incendió la granja sin saber que Elif estaba adentro. La noticia del incendio cae como una bomba sobre Aslan Meiler y Sadoguyar. Aunque Azize está devastada por su error, culpa al sultán por esta situación en la que ha caído Elif. Al regresar de entre los muertos, Ryan y Miran se acercan el uno al otro. Esta vez le toca a Miran criar a Ryan, que ha caído en la desesperación después de todo lo que les ha pasado. Aunque no lo demuestra para no molestar a Ryan, también perseguirá al que prendió el fuego. Nasu, por otro lado, comienza a vagar por las calles apartadas del pasado después del incendio. Aunque intenta apagar el fuego en su corazón cerrando la finca, una vez que se abran las puertas del pasado y se acercará paso a paso hacia la causa de esta historia de venganza. Cuando Zera, que se da cuenta de que Azize no se detendrá, amenaza a Azize con la carta en su mano, las manos de Azize están atadas. Si una persona atrapada por el incendio que estalló confiesa a su instigador, se genera confusión. Este evento interrumpe la relación entre Azize y Miran. Un invitado inesperado acercará a Miran y Ryan un paso más a la verdad y pondrá a Azize en una situación difícil. Capítulo 28. ¿Es el amor suficiente para cambiarlo todo? Si bien el matrimonio de Elif con Azad crea un efecto de terremoto en la familia Aslan Bey, hay un ambiente festivo en la familia Sadoglu. Nasu, quien finalmente logró una gran victoria en la guerra en la que entró con Azize Aslan Bey, está seguro de que Azize ha llegado a su fin en el juego de la venganza. A pesar de toda la insistencia, Elif, que no quiere volver a la mansión Aslan Bey, convence a Miran de su matrimonio con la intervención de Ryan. Después de que Miran dejó a Elif en la mansión Sadoglu, Azize culpa a Miran y Ryan por lo que sucedió. Azize, que ha jurado hacer todo lo posible para recuperar a Elif, intenta influir en Miran una vez más por esta causa. Miran, que se encuentra en un dilema con las amenazas de Azize por un lado y las sugerencias de Ryan por el otro, está al borde de una decisión difícil. Miran seguirá el camino de la mujer que ama en su decisión o caerá bajo el hechizo de Azize, quien le ha estado susurrando cuentos de venganza al oído durante años. Capítulo 27. Miran y Ryan están llenos de amor. Azize y Sukran se enfrentan años después cuando Miran lleva a su abuela a la mansión Aslan Bey. Miran, que descubre nueva información sobre el pasado de su madre después del enfrentamiento, se encuentra ahora en un gran dilema sobre qué verdad creer. Ryan, que no permite que el hombre que ama sea arrastrado por la oscuridad del pasado, se convierte en el mayor partidario de Miran en este viaje. Por otro lado, Azize, que está atrapada por la presencia de Sukran, quiere enviar a Elif fuera de la mansión antes de actuar. Incapaz de resistir las presiones de Azize por más tiempo, Elif acepta irse al extranjero, aunque con dificultad. A pesar de todo lo ocurrido, Ryan y Miran se encuentran en medio de una nueva guerra con una inesperada noticia mientras viven su amor al máximo. Capítulo 26. Miran y Ryan están juntos de nuevo. A medida que se abren las puertas de una nueva era para Ryan y Miran, quienes se prometieron mutuamente no volver a separarse donde todo comenzó, el pasado de Miran comienza a cambiar. La aparición de Sukran, que ha enterrado su dolor en su corazón, con la esperanza de que Miran vendrá algún día todos estos años, revelará las verdades del pasado que Azize Aslan Bey ha cambiado. En la mansión Sadoglu, Yaren,
quien fue sentenciada por Nasu después de que se revelaron sus acciones, coopera con el enemigo para deshacerse de este castigo. Al perder su reputación en la mansión, ¿podrá Yaren recuperar su inmunidad anterior con este movimiento? Por otro lado, mientras continúa la guerra silenciosa en la mansión Aslambei, Azize Aslambei, que ve a Miran alejarse de ella, toma medidas para recuperar su confianza perdida, pero Azize no se da cuenta de que se avecina una tormenta mayor. Capítulo 25. Miran está conmocionado por los hechos. El colmo para Miran es que Ryan no confía en su palabra hasta ahora y piensa que Leaf está jugando un juego a pesar de decir la verdad. La confesión de la verdad de Azar cambia todos los equilibrios entre Ryan y Miran. Por un lado, Ryan, que intenta que Miran lo perdone. Por otro lado, intenta sobrellevar la decepción de la mentira que le ha contado su familia. Azize, que se entera de que Leaf ha ido a la mansión Sadoglu, pierde el control. El enfrentamiento de las dos familias, que se han encontrado cara a cara una vez más en la mansión Sadoglu, hace que Azize tome una decisión difícil. Mientras tanto, el verdadero rostro de Geo con diéresis N con diéresis L, que piensa que Miran no perdonará a Ryan, poco a poco comienza a emerger. Por otro lado, cuando Ryan, que quiere demostrarle a Miran que son más fuertes cuando están juntos, encuentra a Miran, quien se refugió en el pasado de su madre para aliviar su dolor. La aparición de una verdad inesperada cambia el curso de todos los acontecimientos. Capítulo 24. Ryan y Miran buscan la verdad. Los esfuerzos de Ryan por encontrar la verdad sobre el pasado llevan a Miran a la verdad que él no cree, pero Miran estará con Ryan como prometió. Ryan, que busca el anillo de Dilsa, está devastada por la inesperada respuesta que recibió. Pero una mano invisible abre las puertas de un pasado completamente diferente para Ryan y Miran. ¿Qué hará Miran, que tiene que afrontar los hechos sobre su madre mientras persigue los hechos que no cree con Ryan? Por otro lado, podrá Elif, que no puede soportar la desaprobación de Ryan hacia Miran y le pide ayuda a Azat, temerosa de que su abuela establezca nuevos juegos, ¿podrá volver a unir a Ryan y Miran confesando la verdad? Capítulo 23. ¿Miran podrá saber la verdad? Al enterarse de que la carta probará la inocencia de su padre, Ryan busca la verdad con Miran. Si bien Miran no cree en la existencia de la carta, Ryan quiere revelar la verdad y demostrarle a Miran y a la familia Aslambei que los hechos que han conocido hasta ahora son incorrectos. Zera está al borde de una decisión muy crítica después de la verdad que supo sobre Miran y Azar. ¿Cuál será la decisión de Zera, que está entre su familia y Miran? El plan de venganza de Azize Aslambei está en peligro debido a la carta de la que acaba de enterarse. Capítulo 22. Zera está aprendiendo la verdad. El nombre de Miran por parte de Azar cambia todos los equilibrios entre Ryan y Miran. Mientras Miran grita su inocencia, Ryan está seguro de la verdad de las palabras que salieron de la boca de su padre, y piensa que Miran ha estado actuando hasta ahora y todavía no ha renunciado a su venganza. Al darse cuenta de que no importa lo que haga, no puede destruir la ira de Miran, Ryan jura luchar para proteger a su familia de ahora en adelante. El hecho de que una palabra de la boca de Azar sea lo suficientemente fuerte como para quemar y destruir todo hiere profundamente a Miran, y piensa que Ryan es injusto con él. Miran es el hijo de Azar y Dilsa. Esma, que quedó destrozado por la promesa que le hizo a Dilsa hace años, entrega la carta que tiene a Zera para poner fin a este juego de venganza y unir a Azar y Miran. Al enterarse de que Miran es en realidad el hijo de Azar, Zera entregará la carta a Azar y salvará a Miran del infierno en el que se encuentra. Capítulo 21. Miran intenta curar a Ryan con todo su amor. Ryan, que se enfrenta a toda la familia Sadoglu, incluida Zera, con su fe en Miran, es destruida por la bofetada de su madre. Mientras piensa que se siente lista para llevar todo el peso de su amor, la reacción de su madre hiere profundamente a Ryan y se culpa a sí misma por lo que le sucedió a su padre. Incapaz de soportar la culpa de Ryan, Miran intenta curar a Ryan con todo su amor. Por otro lado, el hecho de que Azar supere el peligro de la vida y abra los ojos crea un ambiente festivo en la familia Sadoglu. Mientras Zera lamenta la bofetada que le dio a su hija, quiere saber si la razón por la que golpeó a Ryan es correcta. Al enterarse de que su padre se ha despertado, Ryan llega al hospital con la fuerza de estar con Miran. Si bien Ryan está feliz de reunirse con su padre, todos tienen solo una pregunta en mente. ¿Es realmente Miran quien empujó a Azar Sadoglu?